Desde aquí, desde la última trompeta, filial del Virrey del Pino, agradecido de estar con todos ustedes. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio y la predicadora que nos permiten salir en enlace con ellos, a nuestro amado pastor Ramón Encina, su esposa y a todos los hermanos de la congregación. Gracias le doy al Señor porque hoy podemos tener la oportunidad de hacer un programa más, de poder extender su palabra y que esta gracia corra y sea glorificada, amados. Y bueno, le invitamos, como siempre lo hacemos, a que usted pueda sintonizarnos los días lunes y los días viernes, de 9 a 10 de la mañana está nuestro amado pastor haciendo la primera parte del programa. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 13 a 14 horas, como el día de hoy. Agradecido al Señor por eso. También le invitamos a que usted nos visite en la congregación, en la Iglesia del Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Usted puede visitarnos los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos da el Señor de poder predicar su palabra, de poder compartirla junto a todos ustedes. Saludamos a todos los hermanos de la congregación, el Señor los bendiga, los acompañe. Y bueno, amados, vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con este programa en este día, amados hermanos. Gracias le damos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos das para poder predicar tu palabra, Señor, para poder compartir juntamente con todos mis hermanos. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea de bendición a aquellos que nos escuchan, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda producir lo que tú quieres que produzca, que es una transformación de vida, un cambio de mente, un cambio de dirección, Señor, para que podamos, Señor, ser útiles, Señor, en tus manos, a fin de que tú lleves a cabo tu propósito en este tiempo con nosotros, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir ahí al libro de Filipenses. Yo compartía esta porción con mi esposa y bueno, nos gozábamos con mi esposa de lo que el Señor nos mostraba aquí. Y vamos a ir al libro de Filipenses en el capítulo 1, versículos 23 en adelante, hermano amado. Acá nosotros vemos un texto, un contexto, ahí el contexto es para mí el vivir es Cristo. Y el apóstol Pablo acá se gozaba de la conducta de los hermanos de Filipo. Después les hacía saber a ellos que el Señor era predicado en todas partes, en algunos lados por envidia, en otros contienda, en otros lados por la voluntad de Dios, pero por una u otra manera el nombre del Señor era predicado y era extendido, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 16, como usted lo puede leer. Y después sigue hablando el apóstol y dice, ¿qué pues? Dice que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún más. ¿En qué se gozaba el apóstol Pablo? Que el nombre del Señor era anunciado. Y no solamente que era anunciado, sino que el nombre del Señor era glorificado a causa de la vida que se manifestaba en los hermanos que anunciaban el nombre del Señor, ¿no? Dice, conforme a mi anhelo y de esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjese qué maravilloso. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Cristo será magnificado, será glorificado, su nombre será puesto en alto, su nombre. ¿Y eso a causa de qué? De que la vida que hemos recibido se hace una realidad en este vaso de barro. En el suyo y en el de muchos hermanos. Mayormente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice, o por vida o por muerte. Fíjese, ya sea que el apóstol Pablo vivía, Cristo iba a ser magnificado por la vida que se manifestaba en él. O ya sea que el apóstol Pablo moría, él ya la tarea la había hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, porque para mí, dice, el vivir es Cristo. ¿Vio? El vivir es Cristo era para el apóstol Pablo. ¿A qué se refería con que el vivir era Cristo? Se refería a que Cristo se manifestaba en él. La vida del Señor se manifestaba en él. ¿Vio? Él estaba ocupado solamente de
de ganar a Cristo como su amado y de hacerlo saber, hacerlo conocer a Cristo como que Él era el amado, es el amado de la iglesia, de la esposa. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor para los hermanos. Para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo todo lo que hacía era para agradar al Señor. Todo lo que pensaba era para agradar al Señor. No tenía ni un pensamiento, ni una intención, nada se cruzaba por él que pudiera desagradar al Señor. ¿Y eso a causa de qué? A causa de que él le daba lugar a la vida que el Señor había puesto en él. Fíjese. Y entonces se dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Vio? El morir es ganancia. ¿Y por qué el morir era ganancia? Porque si él moría iba a la presencia de Dios. Iba a la presencia de Dios, ¿vio? Mas si el vivir en la carne, dice, resulta para mí en beneficio de la obra, y ahí está el punto, ¿eh? Dice, si él se quedaba en el cuerpo era para beneficio de los hermanos, para que los hermanos sigan conociendo esta gracia, para que la gracia sea una realidad en su vida y los hermanos pudieran ver la gracia hecha una realidad. Como hablábamos con mi esposa y ella me compartía cómo ella se maravillaba de lo que dice Juan capítulo 1 versículo 17, o capítulo 1 17, sí, vamos a leerlo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense lo que dice ahí. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad, la gracia y la realidad de esta gracia vinieron por medio de Jesucristo. Los hermanos podían conocer a Dios la gracia por medio de la realidad que se manifestaba en Cristo, porque la vida que el Padre tenía, como hemos leído ahí en Juan 17, la gloria, la vida que el Padre tenía, Él le había dado al Hijo, y la vida que el Padre le dio al Hijo, Él le dio a los discípulos, para que sean uno. Entonces cuando la gracia, la vida de Dios en nosotros se manifiesta, entonces el nombre del Padre es glorificado. ¿Y cuál es el punto máximo de la expresión de la gracia en nosotros? La unidad. La unidad y la unanimidad. La unidad ya la hizo el Señor por medio de que dice ahí en el libro de Efesios que Él derribó la pared intermedia de separación, hizo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre en Cristo. Y eso habla del cuerpo. Pero la unanimidad habla de que todos tengamos el mismo sentir. El mismo sentir. ¿Qué sentir? El que hubo en Cristo Jesús. Pero fíjese acá la palabra dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé qué escoger. ¿No? Al vivir en este vaso de barro, dejar que la vida de Dios sea una realidad en este vaso de barro, resulta en beneficio de los hermanos. Y bueno, el apóstol Pablo estaba puesto en un estrecho, ahí dice él. ¿No? Aunque él quería ir con el Señor, él quería ya ir y a tomar posesión de su herencia, él quería ir y ver al Señor cara a cara, él quería ir y descansar ya en los brazos del Señor. Pero dice, si él es quedarme, mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, dice, no sé qué escoger. No sé qué escoger, ¿vio? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y entonces cuando nosotros miramos, ¿no? Y el pastor siempre menciona el versículo ese, donde dice que el Señor le prometió al hombre 120 años de vida, largos días sobre la tierra. Y ahora entendemos por qué. Porque dice, el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Y por qué es necesario? Porque esta vida se tiene que dar a conocer y para eso necesitamos largos días sobre la tierra. Para que la vida de Dios se dé a conocer a través de nosotros. Largos días sobre la tierra necesitamos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese. Y confío en esto, dice. Fíjese, confío en esto. Sé que quedaré y que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Fíjese. Algo el Señor le había hecho sentir que todavía tenía la necesidad, el apóstol Pablo, de quedar en el cuerpo por causa de los hermanos.
por causa de la manifestación de esta vida. Esta vida, hermano, es una vida preciosa. Es una vida maravillosa. ¿No? Esta vida es una vida que si nosotros le damos lugar, nos va a llevar a descubrir cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y me voy a detener un poquito porque aunque las hermanas están ocupadas haciendo unas cosas, le voy a dar oportunidad para que saluden y compartan. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Hermosísimo día hoy nos da también el Señor. Hermoso día para que la vida de Dios que está en nosotros se pueda manifestar. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿No? Esta vida es una vida maravillosa, una vida de gozo, de alegría, de regocijo en el Señor, como Aleluya. dice Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Otra vez os digo regocijaos. Amén. ¿No? Gloria al Señor. Que sea un día de mucha bendición para todos. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Saludo hermanos con la paz del Señor. Bueno, yo recién llego, como decía nuestra hermana, ¿no? Siempre gozosos en el Señor, ¿no? Qué maravilloso es saber de que cuando lo recibimos a Él se hizo carne con nosotros. La vida de Él está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y esa vida se tiene que manifestar a través de nuestras acciones, de nuestro hablar, de nuestro carácter. Es difícil a veces, pero para el Señor nada es imposible. Amén. Hasta que, como dice la palabra, ¿no? Hasta que lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Amén, gloria a Los Dios. saludo a todos los hermanos y que tengan un día de bendición y que esta palabra sea de edificación para ustedes, amados. Amén. Gracias le damos al Señor por la vida de las hermanas. Amén, hermano. Y así es. Tenemos que descubrir el poder que hay en esta vida. Esta vida tiene el poder de transformar a una persona de la miseria a la gloria. Gloria a Dios. Fíjese, de lo más profundo, ¿vio? ¿Te acuerdas? Mire, David que no conocía esta vida, fíjese, y no tuvo, pero la tenía, pero no la conocía, dice, le dijo al Señor que él lo había sacado del lodo cenagoso, dice, del pozo de la desesperación, dice. Y después le dice, pusiste mis pies sobre peña, dice. Fíjese, alabado sea su nombre. Puso en un lugar firme. ¿Cuánto más esta vida? Ahora que nosotros tenemos el conocimiento. ¿Vio? Y hablábamos el otro día, el conocimiento. Yo le decía a mi esposa, le digo, pero el conocimiento envanece, dice la palabra, le decía a mi esposa. Y me dice mi esposa, pero necesitamos el conocimiento. Oh, sí, necesitamos el conocimiento, pero necesitamos la realidad del conocimiento. ¿Vio? Y ahí vamos todos, a la realidad de este conocimiento. ¿Y cuál es la realidad de este conocimiento? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjese, esa es la realidad del conocimiento. Por eso dice, y confiando en esto, dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Por eso, amado hermano, hoy también yo pensaba en este pasaje y pensaba en el lugar que tienen los siervos de Dios. En el lugar que tienen. Dios les dio un privilegio a ellos. Pero ¿sabe qué, hermano? El mayor privilegio que Dios da, no se lo da al siervo de Dios, se lo da a la iglesia. ¿Vio? Se nos lo da a nosotros, a aquellos que tenemos esos siervos de Dios, que aman al Señor, ¿vio? Que se gozan ahí en la comunión con el Señor, que sufren ahí con el Señor, para poder enriquecernos a nosotros por medio de lo que el Señor le da. Por eso tenemos que tener en gran estima. El pastor hablaba la otra vez, y mencionaba ese versículo, dice, tened en gran estima a aquellos que os presiden en el Señor. Por causa de su obra, de su amor. Por causa de la obra. ¿Cuál es la obra que hace? Y ellos nos transmiten a nosotros la gracia de Dios. Lo que ellos han recibido del Señor nos lo transmiten a nosotros, para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Vio? Yo por lo menos no puedo tener ese orgullo de decir que lo que yo le transmito a usted, yo lo recibí del Señor directamente. No, yo lo recibí de aquel que el Señor constituyó para mi perfeccionamiento. Yo no puedo tomarme esa atribución. ¿Vio? Lo que usted escucha de mi boca, yo lo he recibido de aquel que Dios constituyó. ¿Vio? Por eso, hermano amado, tened en gran estima a aquellos que os presiden. Y estos hermanos, los hermanos filipenses, ellos lo tenían en gran estima, el apóstol Pablo. Ellos lo tenían en gran estima. Dice, y confío en esto, dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús.
por mi presencia otra vez entre vosotros. Fíjese, para que abunde vuestra gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cuál era la gloria del apóstol Pablo? ¿En qué él podía gloriarse? En cómo los hermanos andaban en la verdad. Y eso me hace acordar lo que el apóstol Juan escribe ahí en la primera carta, su primera carta. Y él dice, ahora me gozo, dice, en saber que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad es dejar que esta vida se manifieste. ¿Vio? Andar en la verdad no es tener mucho conocimiento, muchos textos bíblicos en la cabeza, ¿vio? Andar en la verdad no es colgar las mejores cortinas en la iglesia, ni preparar la mejor mesa para los hermanos. Eso es un trabajo de amor. Andar en la verdad es que esta gracia sea una realidad en nosotros. Que haya una transformación de mente, una transformación de sentimiento, de pensamiento y de dirección en nuestra vida. Eso es andar en la verdad. ¿Vio? Y el apóstol Pablo se gloriaba en Cristo. Fíjese, se gloriaba en Cristo. ¿Vio? De que los hermanos filipenses, al igual que los hermanos a los cuales Juan había adoctrinado por medio de la gracia de Dios, andaban en la verdad. La gracia era una realidad en ellos. ¿Vio? ¿Y sabe en qué redunda todo eso de que la gracia sea una realidad en los hermanos? En que aquel que Dios constituyó hizo bien su trabajo. ¿Vio? Hizo bien su trabajo. Y entonces, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entonces le está guardada con seguridad, dice, una corona incorruptible. ¿Vio? Una corona incorruptible. Hay dos cosas por las cuales el siervo de Dios puede perder su corona. Interpreto, tal vez me esté equivocando, pero yo interpreto que el siervo de Dios puede perder su corona. Una, por no dejar que la vida de Dios se manifieste en él, ¿vio? Y entonces así no hacer bien su trabajo en cuanto a darle lugar a la vida de Dios. Y otra es que los hermanos no sigan esa dirección, ¿vio? No sigan esa dirección, aunque el siervo de Dios ya hizo su trabajo, ya le dejó a Dios manifestarse a través de él, ya dio la dirección, la instrucción que los hermanos necesitaban, pero hubo una resistencia del otro lado. Entonces no se vio el fruto, ¿vio? Pero acá en los filipenses sí se vio el fruto. Acá en los filipenses sí se vio. Y entonces dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis. Hay una manera, ¿vio? Hay una manera, dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y acá está hablando del Evangelio de Cristo, ¿vio? Y si nosotros vamos allá a Romanos capítulo 1, creo que es en el versículo 1, versículo 2, ya se lo voy a leer, en el 1. Fíjese, acá dice, vamos a volverlo a leer, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice acá, fíjese. Y en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjese. Ahora, ¿qué son dos evangelios diferentes, hermano Nicolás? No, no son dos evangelios diferentes, es el mismo evangelio. Nada más que en la parte que corresponde al Padre, cuando el apóstol Pablo dice el Evangelio de Dios, habla de la salvación que Dios obró en Cristo Jesús en beneficio de los hombres. Pero acá, cuando el apóstol Pablo menciona aquí el Evangelio de Cristo, en el capítulo 1, versículo 27 del libro de Filipenses, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y cuando habla del Evangelio de Cristo, para entenderlo un poquito mejor, tendríamos que ir ahí a Romanos capítulo 8, versículo 29. Para entender de qué habla el Evangelio de Cristo. Y vamos a leer ahí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este punto nosotros ya lo habíamos visto, 8:29 de Romanos. Este punto ya lo habíamos visto, a los que antes conoció. Y si vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
¿Vio? Y entonces, cuando dice a los que antes conoció, ¿vio? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio? En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios 1, 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Vio? Y entonces dice acá, dice, porque a los que antes conoció. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo? ¿Nos conoció antes el Señor? Y sí, nos conoció antes. Sí, nos conoció antes, pero no nos conoció individualmente. Él no conoció a Nicolás. Él lo que conoció antes de la fundación del mundo fue una nueva creación. ¿Vio? Y cuando nosotros creemos, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces nosotros entramos a formar parte de esa nueva creación. Entonces somos contados como los que antes conoció. Entonces, ¿qué es lo que Él conoció antes? Una nueva creación. Y ahí entran todos los que creen. Amén. Ahí entra usted, ahí entro yo, que hemos creído con nuestro corazón y hemos confesado con nuestra boca. Si había, vamos a leer ahí. Efesios. En Efesios 1:4 creo que era. 1:4. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese, ¿nos escogió dónde? En Él, no nos escogió en Adán. Por eso yo no puedo decir que Nicolás fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo que fue escogido en una nueva creación, donde entró Nicolás, entró Estela, entró Andrea, entró Timoteo, entraron todos aquellos que murieron y nacieron de nuevo. Fíjese. Y entonces dice acá la palabra, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. ¿A quiénes conoció antes? A la nueva creación. Y ahí entramos todos nosotros, los que hemos creído. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para nosotros llegar a ser conformados a su imagen, necesitamos saber el evangelio de su Hijo. Ahora, ¿dónde está el evangelio de su Hijo? En las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Esas 14 cartas que el apóstol Pablo escribió nos llevan a nosotros a la conformación. ¿Vio? A la conformación, a ser conformado a la imagen del Señor. Por eso dice acá en el 1:27 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hay una manera en la cual nosotros nos tenemos que comportar, pero ahora es mucho más fácil, amado. Ahora es mucho más fácil, porque ahora ya no es por medio de una ley ni de una imposición que nosotros tenemos que mantener una conducta. Ahora tenemos que dejar que esa conducta se manifieste. ¿Por qué? Porque esa conducta está en esta vida que hemos recibido. ¿Vio? ¿Y qué conducta hay en esta vida? ¿Vio? Y bueno, ahí nosotros tenemos que leer Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Vio? Y ahí vemos la conducta que tiene esta vida. Entonces, cuando nosotros le damos lugar a esta vida que está en nosotros, entonces somos conformados a la imagen de Cristo y entonces el carácter de Cristo se ve reflejado a través de nuestra vida. Amén. ¿Vio? Y ese es el mensaje del Evangelio de Cristo, ser conformados a su misma imagen. Alabado sea su nombre. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese, contra tales cosas no hay ley. No puede haber una ley que me lleve a mí a manifestar el amor. No puede. No es que yo amo a mi hermano porque la ley me dice amarás a tu hermano. ¿No? Sino que ahora, vio que la ley decía antes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo podíamos lograr. ¿Vio? Porque éramos carentes de esta vida. Éramos carentes de esta vida. Ahora, por medio de esta vida, nosotros no cumplimos la ley, sino que la ley se cumple en nosotros. La justicia de la ley se cumple en nosotros. Es un poquito grande el panorama que le estoy presentando porque estuvimos hablando de que fuimos escogidos en Él, ahora estamos hablando de la justicia de la ley en nosotros, ¿vio? Pero de eso habla el Evangelio de Cristo.
de que la justicia de Dios ahora se hace una realidad en nosotros. ¿Y cómo se hace una realidad en nosotros? Se hace una realidad por medio de esta vida que hemos recibido. ¿No? No por algún esfuerzo que... Yo no amo a mi hermano porque me esfuerzo en amar a mi hermano. Lo amo porque le doy lugar a esta vida. ¿Y la vida dónde me va a llevar? A amar a mi hermano. ¿No? Por eso dice, solamente que os comportéis. Ah, Pablo, ¿cómo tenemos que comportarnos? Y dependan de esa vida y la vida lo va a conducir. La vida le va a enseñar cómo tienen que comportarse. ¿Qué vida? ¿La vida del viejo hombre? No, esa vida ya sabemos cómo se conduce. Ya sabemos, por eso nos hemos despojado. ¿Qué vida nosotros tenemos que, de qué vida tenemos que depender para saber cómo tenemos que comportarnos? De la vida del nuevo hombre, de la vida que hemos recibido. Esa vida no me va a decir a mí, tenés que amar a tu esposa. No, esa vida me va a llevar a amarla a mi esposa, por lo que ella es. Y a ella le va a llevar a amarme a mí por lo que yo soy para ella. ¿No? Entonces ya no es un esfuerzo, ya es algo natural que se manifiesta en nosotros. Fíjese, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a vosotros. Y fíjese, este es un punto muy importante. Un punto, porque fíjese dónde nos llevaba la legalidad. La legalidad nos llevaba a manifestar o a intentar manifestar una vida delante de los hombres. ¿Y qué había de Dios? ¿Qué había de Dios? Porque nosotros procurábamos manifestar una vida delante del pastor, delante de nuestra esposa, delante de nuestro esposo, de nuestros padres. Pero ¿y delante de Dios? Pues nosotros decíamos, bueno, ahora ya no está el pastor, no está mi esposa, ni mi esposo, ni mis padres. Ahora hago lo que yo quiero. ¿Y Dios? Pero acá dice la palabra, dice... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. Fíjese, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, o que esté ausente, dice. Oiga, ¿vio? Oiga de vosotros. Fíjese, imagínese usted qué gozo hay en su pastor cuando vienen de otro lado y le dice, ¿sabe qué? La verdad que lo felicito por los hermanos que usted tiene en la congregación. Porque los hermanos manifiestan una vida... ¿Yo? Manifiestan una vida que no se ve en otro lugar. ¿Yo? Y no anda el pastor atrás de usted mirándolo. ¿Yo? Ahora entendemos, ¿yo? Antes lo juzgábamos duramente al pastor. Y si el pastor viniera a casa y yo le pudiera contar. No, el pastor ¿sabe qué hacía? Nos decía, su trato es usted con Dios. Y tal vez pasaban meses, años que no venía a visitarnos el pastor. Y nosotros enojados con el pastor. Cuando teníamos que ver ahí nosotros la oportunidad que Dios nos estaba dando de depender de esta vida, nosotros con Dios. Y si el pastor tenía que venir, y Dios lo iba a mandar. Dios lo iba a mandar. Pero mientras que Satanás nos hacía poner la vista en los ojos de la carne del pastor, y de que por qué el pastor no viene, y por qué el pastor no me llama, ¿vio? Pero perdíamos la oportunidad de depender de esta vida preciosa, maravillosa, ¿vio? Que está en nosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, en un mismo espíritu. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. El pastor, ahí se formó un grupo, allá en el 41-700, y el pastor nunca lo fue a ver. Pero de por allá escucha, ¿sabe, pastor, que fui a ver, me invitaron a participar de allá de la reunión que hace el grupo? Y los hermanos manifiestan un amor. Hay una unidad entre medio de los hermanos. Hay una paciencia entre medio de los hermanos. ¿Y de dónde piensa usted que nace esa paciencia, ese amor que se manifiesta? Le va a decir el pastor. De la vida que ellos tienen, de la vida que han recibido. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dice... Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firmes, dice, en un mismo espíritu, ¿no? En un mismo espíritu, en una misma manera de pensar, porque acá espíritu está con minúscula, ¿vio? En una misma manera de pensar, ¿no? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, unánime, un mismo sentir, ¿no? El pastor no está, pero se enteró, sabe que ahí hablan todo lo mismo. Lo que usted habla acá, los hermanos hablan ahí. Lo que usted dice que se tiene que manifestar acá, ahí se manifiesta. ¿No?
Los hermanos le están dando lugar a la vida y se está viendo la realidad del Evangelio, de esta gracia en la vida de los hermanos. Fíjese. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, que es del Evangelio. ¿Y qué es eso de combatir? Combatir, yo no tengo que combatir, ¿vio? Contra la mala enseñanza, contrarrestándolo así, digamos, peleando con el hermano. ¿Sabe cómo combatir? Manteniéndome firme en lo que yo he creído, en lo que he recibido. No, pero vos estás equivocado. Bueno, no sé, a mí Dios me enseñó así. Y yo veo la realidad de lo que Dios me enseñó acá en mi vida. Y si vos tenés algún problema con lo que yo recibí, y bueno, ahí tenés al Señor, andá y pelea con el Señor. Pero yo no me voy a mover. El apóstol Pablo le enseñó a los hermanos, no me acuerdo ahora dónde está ese pasaje. No, dejéis mover. El apóstol Pablo le enseñó, el Señor le enseñó a los hermanos por medio del apóstol Pablo, mirá que no dejéis mover fácilmente, dice, de vuestra manera de pensar. ¿Y qué es esa manera de pensar? Lo que Dios implantó por medio de su palabra en ellos, en su mente. ¿Yo? Mirá que no dejéis mover fácilmente, que no venga alguno de estos falsos maestros, ¿vio? Con alguna falsa enseñanza y lo mueva del lugar. ¿Qué hace moviéndose de lo que Dios le enseñó? De lo que usted comprobó, ¿yo? De lo que usted comprobó, porque usted declaró con su boca, a mí el Señor me enseñó y yo lo comprobé, es una realidad. Pero viene un falso maestro y lo hace mover fácilmente de lo que usted ha recibido. Entonces usted aprendió del Señor, recibió firmemente en su corazón, fue una convicción en usted lo que recibió del Señor, o lo recibió como un mero conocimiento nomás. Si lo recibió como un mero conocimiento, entonces es fácil que lo muevan de ahí. Ahora, pero si eso se hizo carne, como decía la hermana Estela, si eso se hizo carne en usted, nadie lo va a dejar mover de ahí. Nadie lo va a dejar mover de ahí. ¿Sabe cuántos han venido a nosotros tratando de nos mover? Pensando que el que nos convenció a nosotros fue el pastor Encina, pero aquel que nos convenció a nosotros fue Dios. Amén. Dios lo usó a él, pero el que nos convenció fue Dios. Gloria a Dios. No fue el pastor Ramón Encina, fue Dios el que nos convenció. ¿Cómo nos convenció? Por su palabra. Por su amor. Fíjese, por su amor, por su gracia para con nosotros. Ahí habíamos dicho ese versículo, ¿no lo encontraron? Bueno, gloria a Dios. Fíjese, entonces dice, está firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime. Y ahora entendemos lo que es combatir. Combatir es mantenerse firme. Venga lo que venga, digan lo que digan. Ah, pero allá enseñan diferente. No sé, hermanos, lo que enseñan allá. Yo sé lo que Dios me enseñó y yo he comprobado lo que Dios me enseñó. Amén. Y de lo que Dios me enseñó, no me voy a mover. Gloria a Dios. No me voy a venir. Acuérdese usted que el apóstol Pablo mismo dijo, si aún un ángel del cielo, o yo mismo, dice, vengo predicando un evangelio diferente, dice, al que vosotros habéis recibido, sea anatema, dice. ¿Vio? Y ahí lo suavizaron los hermanos, ¿vio? En la traducción lo suavizaron, sea anatema, pero en la versión original dice, sea maldito. ¿Vio? Sea maldito. Porque no se puede ni agregar ni sacar, dice. Ay de aquel que quite o que agregue, dice. Segunda Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. 2, bueno, habla de la venida del Señor, ¿no? Sí. 2. ¿Dos cuánto me dijiste? 2. Ah, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como habéis... Segunda. Segunda, perdón. Estoy leyendo primera. Segunda, 2:2. Fíjese, en el 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Acá habla de la venida del Señor, nuestra reunión con Él, pero en todo sentido, hermano, en toda nuestra vida cristiana, dice la palabra, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Fíjese, y ahí se mete el apóstol Pablo, ahí él mismo se mete, ni por carta, dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese, no se deje mover fácilmente de lo que usted ha recibido del Señor.
Usted lo recibió del Señor, usted lo comprobó, dijo amén, listo, no se deje mover de ahí. No se deje mover de ahí. Y volviendo ahí a Filipenses, dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, dice, por la fe del Evangelio. Y este es el gran problema que hay en las congregaciones hoy. ¿Vio? Que Satanás ha logrado introducir pensamientos, ideologías de hombres. ¿Vio? Fíjese que hay un versículo en la Escritura que dice, y estos son los que se introducen, dice, en las casas, dice. En las casas se introducen falsos maestros, ¿vio? Aquellos que dicen que ya lo han recibido todo, que ya no pueden recibir nada más. Falsos maestros se introducen en las casas, dice, y arrastran tras sí, dice, a las mujercillas cargadas de pecado, dice. Las mujercillas son aquellos hermanos jóvenes, sensibles, tiernos, vio, que recién comienzan el camino del Señor, y los arrastran tras sí con pensamientos y genealogías de hombre nomás, ¿vio? Pero, hermano amado, nosotros que hemos llegado, nosotros que ya por el tiempo transcurridos, ¿vio? Tenemos que ayudar a estos hermanos que son niños todavía, a que ellos puedan alcanzar aquello que el Señor nos llevó a alcanzar a nosotros, para mantenernos firmes en la fe, para que no sean arrastrados por aquellos falsos maestros, ¿no? Por eso, ese es nuestro trabajo como hermanos mayores en las congregaciones. Dice, en nada intimidado, el versículo 28, en nada intimidado, que nadie lo intimide. No, pero es el hermano. No, hermano, pero si viene trayendo una enseñanza que no está de acuerdo a lo que la gracia enseña, no, disculpame, hermano, pero yo no puedo inclinar el oído a lo que vos estás queriendo introducir. No puedo inclinar el oído. En nada intimidado por los que se oponen, porque se está oponiendo el hermano, se está oponiendo. ¿Cómo se opone? No, yo no pienso así. No, a mí me parece. Se está oponiendo a la sana doctrina, ¿vio? La que quiere conformarnos a nosotros a la imagen de Cristo, se está oponiendo. Está poniendo resistencia y está arrastrando tras sí a muchos. Fíjese. Y en nada intimidado en lo que se oponen, ¿vio? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Qué es indicio de perdición? Que se están oponiendo. Eso es el indicio de perdición. Que se oponen a la verdad. Resisten a la verdad. Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Cuando le dice, mirá que no resistáis a la gracia de Dios. Quiere decir que la gracia se puede resistir. Entonces Pablo le dice, mirá que no resistáis a la gracia de Dios. Fíjese. ¿Cuándo resistimos? Cuando intentamos introducir un pensamiento que no nació de la palabra. No nació de ahí. Nació de... Vaya a saber de dónde nació. No queremos decir, no quiero ni siquiera argumentar de dónde pudo haber nacido para no dañar a nadie. Vaya a saber de dónde nació. Pero de la palabra no nació. Porque si naciera de la palabra, hermano, nos llevaría a todos a sentir, pensar y dirigirnos de la misma manera. Gloria a Dios. ¿Vio? De la palabra no nació. Y entonces dice la palabra, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, para nosotros, hermano, que no nos intimidemos. ¿Qué remuneración trae para nosotros? Salvación, dice, y esto es de Dios, dice, porque a vosotros es concedido, dice, a causa de Cristo. Gloria a Dios. ¿Vio? Presta atención, hermano. Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él. Gracias, Señor, porque me fue dado el don de la fe para que pudiera creer en ti, para que pudiera ser salvo de la condenación. Sí, pero no solamente eso. Dice, no solamente os ha sido concedido a causa de Cristo, dice, que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Y cuál es el padecimiento que sufren los cristianos hoy? La contradicción. ¿Vio? La contradicción, la oposición. ¿Y qué debemos hacer nosotros frente a la contradicción y a la oposición? Mantenernos firmes en la fe, en lo que hemos recibido. Ahí nos tenemos que mantener. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él,
sino también que padezcáis por él, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora veis en mí, oís que hay en mí. Y ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a que cuando él fue encarcelado, creo que con Silas, en la cárcel de Filipo, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 16, usted lo puede leer desde el versículo 19 hasta el versículo 40. Cuando él y Silas estaban predicando allí en Filipo y ellos fueron encarcelados por causa de eso. Y fíjese que mientras que ellos estaban allí en la cárcel y eran azotados y eran injuriados y muchas cosas, dice que ellos alababan y glorificaban al nombre del Señor y se gozaban, fíjese hermano amado, se gozaban por ser tenidos por digno de sufrir afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Vio? Se gozaban de ser tenidos por digno. Así que cuando nosotros pasamos por estas situaciones, tenemos que gozarnos. ¿Vio? Tenemos que gozarnos de ser tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Vio? Pero fíjese, entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo hago eso? Depende de la vida que ha recibido. Deje que esa vida se manifieste en usted y se va a manifestar el carácter que se tiene que manifestar en medio de la oposición y de tantas situaciones. Y usted va a ser recompensado por el Señor por eso. Manténgase firme en esas cosas. Doy gracias al Señor. No sé si las hermanas quieren compartir algo más, porque la verdad que la dejé callada durante una hora. Gracias al Señor. Es que bueno, estamos... mañana es el último día de la escuelita en la iglesia y bueno, queremos agasajar a los niños con algunas cositas. Amén. Como se sabe, eso lleva tiempo, ¿no? Amén, gloria a Dios. Así que por ese motivo no estamos. Pero la verdad que es hermosa la palabra. Amén, Señor Jesús. Antes los mandamientos eran por ley, ¿no? No matarás. Pero ahora no matamos porque la vida de Dios que está en nosotros nos dice que eso es feo. Amén. No odiamos porque no nos nace, porque el odio no está en la vida de Dios. Amén, gloria a Dios. Lo que se manifiesta es el amor, todas las cosas buenas, ¿no? Amén. Que las hacemos sin ningún esfuerzo, Amén. Naturalmente. Gloria a Así como Dios. antes mentíamos y por ahí desobedecíamos a nuestros padres y esas cosas. Ahora, antes de decir una mentira, decimos, si esto no le agrada al Señor, no, ¿por qué voy a mentir? Amén. Gloria a Dios. Entonces, esas son la transformación de esta gracia, ¿no? La vida de Dios en nosotros. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Jesús. A mí me gustó que dice, se les ha concedido, no solo Que creáis en Él, sino que padezcáis por gloria a Él. Dios. Como cuando vamos creciendo y vamos entendiendo esas cosas. Antes cuando venían las pruebas, las dificultades, renegábamos y protestábamos y hasta casi que queríamos salir de ahí, ¿no? Pero ahora que vamos entendiendo, se nos es concedido, es un privilegio. Es un privilegio. No solo que creamos, sino que padezcamos por Es él. como dice ahí, cuando la Sulamita entendió, y con esto termino porque ya se va a pasar la hora, cuando la Sulamita entendió el propósito de las luchas y de las pruebas, ella llamó a estos dos vientos impetuosos que hay en Israel, los cuales dice que vienen con dureza, pero ella los llamó, dice, ven Aquilón y ven Austro, dice, a mi huerto y despréndanse sus aromos, dice, y coma mi amado de su dulce Gloria a fruto. Dios. Y así Gloria ahora a nosotros Dios. vemos las pruebas, que vengan a nosotros para que se desprenda la vida de Dios y el Señor pueda gozarse con esa vida. Aunque también no es que la llamamos. No, eso viene Pero solo. todo eso viene solo. Amén. Es parte de la transformación. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, amados. Nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo programa. El Señor les bendiga. Padre amado, te damos gracias por este programa, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos podido compartir. Te rogamos que sea de bendición a todos los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Jesús.